Dios le bendiga en esta tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición nuevamente llegar a su casa, a su hogar, donde usted nos esté sintonizando en esta hora de la tarde. Quiero decirle que estamos a 4 días ya del mes de enero de este año 2024. Le doy la más cordial bienvenida al programa Jesús es Fiel, un programa transmitido aquí en el canal Dios TV Guatemala, y le saluda a su pastor y servidor Carlos Boror. En esta ocasión, pues le doy la bienvenida a usted que nos está sintonizando también vía Facebook, ahí en internet, en YouTube. Le doy la más cordial bienvenida. Esperamos que usted se goce con esta palabra, que creo que será de mucha bendición para su vida. Usted puede estar tal vez allí saliendo de su trabajo, tal vez en un horario ya estipulado. Usted quiere revisar sus mensajes, sus archivos, las notificaciones, y en este momento pues le cayó la notificación de este programa, y gócese en la presencia de Dios. Probablemente usted también, que está allí en su tienda, ahí en su panadería, en la abarrotería, pues bienvenido. Ponga mucha atención a la palabra de esta hora. Vamos a meditar en la Biblia. La Biblia nos habla en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 11. En pantalla estará el texto bíblico para que lo podamos memorizar y así tomar mejor nota de lo que el Señor nos va a hablar en esta hora. Y dice de la manera siguiente, San Juan 11:6. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Nuevamente, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. San Juan capítulo 6, versículo 11. Muy bien. Entremos ya entonces a la meditación de la bendita palabra del Señor. ¿Qué podemos entender o encontrar allí? Una joya tan linda, tan especial, hermano, porque aquí se nos habla de cómo el Señor hace un gran milagro. Para Dios, pues todos son milagros. Para el cristiano, todo milagro es un gran milagro. Si usted está necesitado y Dios le provee algo allí, usted dice, qué milagro. O probablemente en su salud, un dolorcito de estómago, como también algo, un tumor o una infección, pues milagro es milagro. Pero aquí yo le puedo decir que es un gran milagro porque está hablando de miles, ¿verdad? No solamente está obrando sobre uno, sino que está obrando en miles. Muy bien, saluditos a nuestro hermano Jorge García. Dice, hermano, Dios los bendiga, sigamos adelante. Amén. Muy bien, hermano Jorge García, gracias por su saludito. Y a todos los que nos están escribiendo todavía, ¿verdad? Todavía hay unos mensajes de cumpleaños. Dios bendiga a mi hija Priscila. Dice que el próximo jueves su bebé Mateo estará de cumpleaños. Claro que sí, el próximo jueves estaremos complaciendo con ese tema musical para su bebé Mateo. Pues entonces, hablando nuevamente del tema, aquí vamos a aprender algo. El tema es, ¿qué deposita usted a Dios? ¿Tendrá algo usted que depositarle en las manos de Dios? ¿Sí? A veces nosotros actuamos a nuestra manera. A veces nosotros actuamos a nuestro antojo, perdóneme la palabra, pero así a veces nosotros actuamos a nuestro antojo, y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y no ponemos las cosas primero a las manos de Dios. Y cuando nosotros actuamos no a la voluntad de Dios, las cosas no nos van a salir bien, no nos van a salir bien. Porque nosotros lo hacemos a como nosotros querramos, a como nuestra conveniencia sea posible, y vamos a decir, yo así lo voy a hacer, quieran o no quieran. No. Imaginémonos, pongámonos a pensar. Veamos mejor leamos la Biblia para que usted enfoque y yo enfoquemos lo que el mensaje viene a nuestra vida. En el versículo 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué tenía este muchacho?
hablando, ¿qué tener de tener, presentarle al Señor? Tenía 5 panes y 2 peces. Y este joven le presentó estos 5 panes y 2 peces a los discípulos, y los discípulos a Jesucristo. Pero aún en la incredulidad de estos discípulos le dijo, pero ¿qué es esto? ¿Qué son 5 panes y qué son 2 peces para alimentar tanta gente? Ahora bien, veamos lo que hace el Señor. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y todos se recostaron, un número de 5,000 varones. Bueno, usted a veces piensa, y yo como humanos que somos, ¿qué le voy a dar al Señor? ¿Qué le voy a dar? Decimos a veces, solo mi vida puedo darte, Señor. Solo mi alabanza te puedo dar, Señor. Pero ¿qué es esto, Padre? Si tú todo lo que has hecho en mi vida y todo lo que aún vas a hacer todavía en mi vida, ¿qué te puedo dar, Señor? Y a veces nos inspiramos, cada cantante, cada autor se inspira y dice, Señor, te voy a dar mi vida, te voy a dar mi corazón, ¿qué puedo darte si todo te pertenece? Está bien, está correcto. Pero aquí también podemos decir que hay talentos, hay trabajos, hay experiencias en la vida, ¿sí? Y todo lo que tú emprendas a hacer este año, te lo dejo de tarea para este año. Todo lo que tú emprendas a hacer en este año, ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos del Señor, lo que emprendas a hacer en este año. Yo no sé si va a ser un negocio, yo no sé si vas a abrir un taller, yo no sé si vas a contraer matrimonio, vas a tener un noviazgo, yo no sé si vas a comprar tu casita, yo no sé en qué vas a invertir, pero todo lo que te propongas hacer, deposítalo en las manos de Dios. Pero también el ministerio, el liderazgo que tú recibiste, sí, el liderazgo que tú recibiste, ese trabajo, esa tarea que te ha encomendado, varones y siervas de Dios, por favor, ponlo a las manos del Señor, ponlo a las manos de Dios y verás cómo será multiplicada esa bendición, sí. Pero si tú no lo haces, si tú luchas por tus propias fuerzas, hermano, hermana, vamos a ser como aquel hombre que recibió un talento y no pudo trabajarlo. Dice la Biblia en San Mateo 25, versículos versículos 10 en adelante, que este hombre, o este señor le dio talentos según sus capacidades. De cada uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio solamente un talento. Pero a que le dio 5 lo trabajó, hizo lo que tenía que hacer, invirtió, trabajó y devolvió otros 5. Entonces eran 5 más 5, 10, lo multiplicó. Aquel que recibió 2 también lo multiplicó y presentó 4. Pero aquel que por temor y porque no pudo hacer mayor cosa, dijo, ¿qué voy a hacer solo con un talento? ¿Qué voy a hacer solamente con una cosa? Yo no puedo, la realidad no puedo. Dice que lo enterró, usted ya sabe esa historia. Enterró ese talento y dijo, voy a esperar que venga mi jefe y cuando venga lo voy a desenterrar y se lo voy a dar. Y usted ya sabe la historia, cómo se desenvuelve el patrón, el señor, y le dice, buen siervo fiel, porque tú recibiste 5 y me devuelves otros 5, entra al gozo de tu señor, has trabajado correctamente. Al que recibió 2 también presentó otros 2, dice la Biblia, y también le dijo, entra al gozo de tu señor, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Eso me pongo a pensar yo, de que cuando el Señor dice, en lo poco me has sido fiel, eso quiere decir que el Señor demanda mucho más de lo que podemos hacer. O sea que si aquel hombre presentó 5 más, el otro presentó 2 más, que era el doble,
Y el Señor todavía le dice, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo poco, pero sobre mucho te voy a poner. O sea que el Señor siempre requiere más de nuestros esfuerzos. Sí. ¿Cuánto te has esforzado tú? ¿Cuánto te has esforzado? Si tú me dices, hermano, no se puede, es que yo quisiera, hermano, pero no se puede. Tienes que lograrlo, tienes que poder. Porque la Biblia dice que en la debilidad es cuando se perfecciona el poder de Dios. Volvamos al tema entonces, la alimentación de los 5,000. Si tú presentas ese ministerio, ese liderazgo, ese trabajo, tu plan de trabajo, tú que en este momento, tal vez el fin de semana, vas a empezar tus anotaciones y decir, voy a trabajar de esta manera, de esta otra forma, ayúdame Señor, Padre bendito, te pido que todo lo que me proponga hacer, tú me bendigas. Eso es lo que tienes que hacer, poner esa labor en las manos de Dios. Y si pones eso en las manos de Dios, ten seguridad, 100% seguro de que Dios va a multiplicar tus fuerzas. Dios va a hacer que esa labor, ese trabajo sea multiplicado, sea eficiente. Sí. Entonces, yo quiero compartir eso en tu vida. Entonces, lo que tú vas a planificar, ponlo en las manos de Dios, porque todo lo que tú pones en las manos de Dios se va a hacer realidad. Sí. Bajo tus propias fuerzas no vas a poder. Bajo mis propias fuerzas no voy a poder. No voy a poder, definitivamente no voy a poder. Pero si me aferro a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, yo dejo esto en tus manos. Haz lo que tengas que hacer, Padre. Multiplica esta bendición. Sí. Y eso también se puede referir hasta en lo económico. Sí. Porque si tú das algo para el Señor, tú das tus diezmos, tú das tus ofrendas, tú das tus primicias, tus ofrendas voluntarias. Vienes tú y dices, yo quiero apartar esto para el ministerio, el programa Jesús es fiel. El Señor te lo va a multiplicar. El Señor te va a bendecir. Si lo depositas a la mano de Dios. Por eso te digo, hermano, y te digo amigo, hermano en Cristo Jesús. Tú que vas a la iglesia y presentas tus diezmos, no mires y digas, se lo voy a dar al pastor, se lo voy a dar. No, tú presentas tus diezmos al Señor, al Señor. Si se lo das al Señor, Dios te va a multiplicar. Pero si con tu pensamiento estás diciendo, se lo tengo que dar al pastor, no va a ser así. Tú tienes que presentarlo al Señor. Padre, si 10 centavos, si 10 quetzales, 5 centavos, 1 quetzal, pero yo te lo dedico, Señor, te lo presento a ti, Dios te lo va a multiplicar. Dios te lo va a bendecir. Dios va a hacer grandes cosas. Imagínate, ¿qué eran 5 panes para más de 5,000 personas? Dime, ¿qué era? No era nada, no era nada. ¿Qué eran 2 pececitos para alimentar 5,000 personas? Entonces, de la misma manera, si tú presentas tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, ofrendas voluntarias, promesas para el canal, promesas para el programa, no importa la cantidad, pero que tú digas, esto es para el Señor, para el crecimiento de la obra de Dios, y yo deposito esto en las manos de Dios, el Señor te lo va a multiplicar. Multiplicación. Uno de los trabajos, o cómo le llaman esto de la aritmética del Señor, es multiplicar y sumar. Sí, pero para el enemigo es dividir y restar. Sí, dividir y restar es para el enemigo, pero para el Señor es multiplicar y sumar. Bueno, entonces dice la Biblia en el versículo 9 que presentaron a este muchacho. Este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hagan recostar a toda la gente. Eso quiere decir que toda la gente iba de pie detrás del Señor Jesús. Toda la gente iba detrás del Señor. Si el Señor se detenía, todos se detenían. Mientras Jesús caminaba, todos iban detrás de él. Y cuando le dijo, hagan que todos se recuesten, porque dice que había mucha hierba en aquel lugar, y todos se recostaron
como un número de 5,000 varones. Oiga también este otro punto. 5,000 varones. No está mencionando mujeres, ni está mencionando niños. Ahora bien, en la mayoría de los hogares, ¿verdad?, abundan, decimos, los niños. Abundan los niños. En los hogares abundan los niños. Por ejemplo, en un varón, en una casa, él es el varón de la casa, pero hay como 4 o 5 niños. 3 o 4 niños, ¿verdad? Aparte de la esposa. Entonces, un varón está a cargo de 3 o 4 niños y la esposa hacen un total de 4 o 5 elementos en el hogar. Ahora pongámonos a pensar. ¿Cuántos cree usted? ¿Cuántos hijos tenía un varón? Ahí menciona como 5,000 varones, ¿verdad? ¿Cuántos hijos podría tener un varón? Y la Biblia dice que estaban incluidos ahora los hijos y las esposas. Entonces había más, no solamente 5,000 varones, sino que multiplicado tal vez por otros 5 elementos más en la familia. O 4 elementos, pues pongámoslo de esa forma. Entonces 4 por 5, habían como 20,000 boquitas que llenar. 20,000 estómagos que llenar. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y sin embargo, la Biblia nos menciona que el Señor tuvo la plena certeza y le dijo, todos a recostarse, todos recuéstense, y hay que saber esperar. Ese es otro punto. Hay que saber esperar. ¿Por qué el Señor le dijo que mejor se recostaran? ¿Por qué no pudieron esperar de pie? Claro, a veces estando mucho tiempo de pie es cansado, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, recuéstense, descansen, descansen. Querido hermano, tú que dices, no sé si voy a lograrlo este año, me siento cansado, me siento abrumado con todo este trajín de la vida, me va a costar. Pues descansa en el Señor, descansa. Si ya pusiste esa tarea en las manos de Dios, ahora espera, ahora espera. Sí, tienes que esperar. Tienes que decir, bueno, Señor, yo ya deposité eso en tus manos. Ahora espero, Padre, espero esa respuesta en el nombre del Señor. No dejaré de orar, no dejaré de clamar. Aquí estaré esperando, aquí voy a esperar hasta que tú me proveas, hasta que tú me des la respuesta para que yo empiece a ver la multiplicación. Y oiga lo que pasó, llegamos al versículo 11 donde iniciamos nuestro programa. Dice, Jesús tomó entonces aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Si hay algo que tenemos que hacer es entregárselo a Dios y Dios se lo presenta al Padre. Padre, aquí tengo la petición de Marcos, aquí tengo la petición de Gabriel, aquí tengo la petición de Mateo. Padre, Él ha depositado esa petición en mis manos, Padre. Ten misericordia, porque Padre, dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Ahí está, Cristo Jesús, Él es el mediador. Entonces, cuando tú depositas algo a las manos del Señor, viene el Señor Jesucristo y lo presenta ante el Padre. Y el Padre, como es un Padre tan maravilloso, es un Padre tan lindo, tan especial, tan cariñoso, se da cuenta y dice, por mi hijo lo voy a hacer. ¿Por qué me lo está pidiendo? Porque Él está presentando esa petición. Y el Señor contesta esa petición. Porque no crea que no fue por el poder de Jesús que se multiplicaron los panes. El Señor Jesús era el mediador. Sí, el Señor Jesús era el mediador. Fue el Padre Celestial. Cuando vio la necesidad de la gente que tenía hambre y vio que lo único que tenían eran cinco panes y 2 peces. Pero ya estaban presentados ante el Padre. El Señor Jesús oró y dio gracias. Padre, muchas gracias por estos 5 panes y por estos 2 peces. Yo sé que tú vas a hacer obra y vas a alimentar toda esta multitud con estos 5 panes y con estos 2 peces. ¿Qué le parece?
¿Qué le parece? Así es de que, ¿cuántos crees tú que serán alimentados con la palabra de Dios? Espero que sean muchos. Espero que sean muchos, pero tú tienes que ser ejemplo. Tú tienes que estar en los caminos de Dios, prepararte en los caminos de Dios. Tú tienes que saber bendecir a otros también. No te dejes impactar. El enemigo va a tratar de desanimarte. El enemigo va a tratar de desanimarte, pero hay un pasaje en la Biblia que dice: todo lo podemos en Cristo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Así es, Dios es quien te da la fuerza, es Dios quien te bendice, es Dios el quien te va a fortalecer en los momentos de más necesidad. Ahora bien, háganlo recostar sobre la hierba. Y Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿a quién le dio gracias? Al Padre. Al Padre le dijo gracias, porque no nos vamos a morir de hambre. Padre, aquí tenemos, yo te lo presento delante de ti, te lo presento, Padre. Ejemplo nos ha dado Dios para que todo lo que nosotros presentemos al Padre, así será bendecido. Bueno, y dio gracias y luego lo repartió entre los discípulos. Usted, querido hermano, usted varón, usted mujer, que ya presentó esa petición, cuando el Señor empieza a hacer la obra, tu trabajo es compartir con los demás. Tu trabajo es compartir esa bendición con los demás. No seas solo para ti, no seas solo para ti, no seas, como decimos también en el vulgar, en vocábulo chapín, no seas solo para nosotros, como el asadón, para adentro, no. También tenemos que dar de lo mucho que Dios nos dio. ¿Cómo se ha explicado a usted cómo fue entonces que los discípulos tomaron ese pan, pero ellos iban repartiendo? Y dice la Biblia, hermanos, que ellos iban repartiendo, pero no con tacañería. Ellos iban repartiendo, pero no con aquella duda de decir, ¿será que va a alcanzar o no va a alcanzar? ¿Será que le damos a los niños o no le damos a los niños? ¿Será que le damos solo a los padres? ¿Será que le damos solo a los varones y que los varones sean los que le repartan a su familia? ¿O qué vamos a hacer? Ellos tenían en mente muchas otras cosas más. Entonces, la Biblia nos explica de que fue Dios y es el Señor quien le delegó tarea, trabajo a los discípulos después de haber bendecido. Hermano, hermana, después de que tú pongas esa tarea, eso que tú quieras, que el Señor lo bendiga. Yo no sé si va a ser económicamente tu negocio, tu trabajo o tu ministerio. Después de que tú te lo deposites a Él, Él nos delega y nos dice, ve y trabájalo pues. Ve y trabájalo. Te doy luz verde para que trabajes, para que lo hagas, para que te desenvuelvas. Yo estoy contigo, yo soy tu fuerza. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te esfuerzo, dice el Señor. Y es ahí como los discípulos empezaron a repartir, sin miseria. No dijeron, ustedes niños no, ustedes ya están grandes, no. Repartieron parejo, parejo. Y cada uno de los discípulos dice que llevaba su canasto repartiendo, y mientras ellos más daban, miraban que no se acababa lo que llevaba el canasto, más abundaba. ¿Qué te parece? No salimos en realidad de nuestra duda. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y yo sé que tal vez tú has visto esa escena en la televisión. Tú has visto esa escena en una película cristiana, la vida pública de Jesús, la pasión de Cristo y otras películas más, cuando el Señor hace ese milagro de los panes. Pero a cabalidad no lo sabemos explicar perfectamente cómo es que entre más daban ellos, no se acababa. No se acaba lo que estaba dentro del canasto. Y este es otro punto.
que mientras más tú compartes, mientras tú compartes hacia los demás, Dios te va a seguir bendiciendo. Dios te va a seguir bendiciendo, Dios te va a seguir proveyendo. Si tú provees el evangelio a muchas personas, Dios te va a dar fuerza para que sigas predicando. Si tú provees económicamente a alguien, Dios te va a proveer para que tú sigas proveyendo a los necesitados. ¿Qué te parece? Es así como trabaja el Señor. Pero no te quedes con aquello de decir, es que si doy todo, me voy a quedar sin nada. No, Dios es tu proveedor, Dios te da la fuerza. Y dice que los discípulos lo repartieron entre los que estaban recostados y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado todos, Jesús les dijo, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué le parece? Un Dios de orden, un Dios ordenado. Entonces, quiero dejar eso en tu pensamiento. Deposita en el Señor tus cargas, tus penas, tu tristeza, tu dolor, tu ansiedad. Deposítalo en las manos de Dios, deposítalo. Él se lo va a presentar al Padre y Él sabrá qué hacer. Ahora, tus metas, tus planes, tus propósitos, todo lo que emprendas a hacer este año, deposítalo también a las manos de Dios y Él va a multiplicar. Él va a multiplicar las fuerzas para que todo esto que lo has depositado a Dios sea de bendición. Aquí vamos a llegar con esta enseñanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora de la tarde. Acompáñame a orar, acompáñame a orar. Señor Jesús, es una bendición, Señor amado, desatar cada versículo, el texto bíblico de hoy, en el cual nos enseñas en una manera muy especial cómo es que obras en lo poco, mi Padre amado, en lo poco, mi Señor Jesús. Tú haces grandes maravillas, Padre, en lo poco que podemos presentar. Ayúdanos pues, oh Dios. Bendigo, Padre eterno, a la dama, al caballero que está allí del otro lado de esta pantalla. Yo sé que tú le vas a bendecir, tú le vas a cuidar, Señor amado. Tú vas a proveerle según su necesidad, conforme a tus riquezas en gloria. Pero también te clamo que esos planes, esos propósitos, esas metas, Padre eterno, sé tú, Dios de los cielos, ayudándole, proveéndole, Señor amado, la fortaleza. Señor, porque aunque el camino se pueda poner oscuro, Señor, tú eres la luz. Tú eres, Padre, quien estará siempre con nosotros. Dios, bendice a cada uno por nombre. Bendice a cada uno por nombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, depositamos pues planes y proyectos y todo, Señor, en tus manos para este año. Y de aquí, tú sabrás qué hacer en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano y amigo en Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo. Y si no ha venido el Señor, te espero la próxima semana nuevamente aquí en el canal Dios TV Guatemala y en el programa Jesús es Fiel. Saluditos a todos por igual. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús, sabiendo de que Dios hará grandes proezas, grandes milagros y maravillas. Saludos a mis hermanos de Iglesia Evangélica Central, Victoria en Cristo, porque yo sé que Dios hará grandes maravillas. En el nombre de Jesús, los saludo a todos por igual y sigamos adelante en la obra del Señor. Un fuerte abrazo, bendiciones a todos, feliz año, hasta la próxima.